saludo a todos en este encuentro semanal, el domingo 32º, el tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos, que nos va dando enseñanzas de Jesús en el camino. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Nuevamente nos encontramos con la realidad del amor y del amor como darse, y habría 2 grandes dimensiones que aquí Jesús presenta. Uno, lo que puede ser el querer aparentar. Entonces no es amor, no es por amor a Dios, por amor al prójimo, en el fondo es por amor a sí mismo, y un amor liviano, por sí mismo, que es la apariencia o el juicio de los hombres. En todo tenemos que pedir al Señor la rectitud y la verdad, la honestidad. Y esto es no solamente... ¿Qué hacemos? ¿Estamos de vuelta? Esto, la cultura moderna aprecia la sinceridad, la autenticidad. Claro que también la sinceridad es una virtud formal, porque puedo ser sincero y siendo con malos deseos. Entonces, insulto al otro, yo soy sincero. No, hay que ser sincero y hay que ser recto y bueno. Pero el que es recto y bueno, que sea honesto, sincero y no sea apariencia. Y pone el ejemplo aún más desarrollado en el dar para el culto de Dios, no porque Dios necesite, es parte de la entrega y de la generosidad. Y los ricos daban mucho y se veía que daban, pero y no es que está mal que den mucho, pero daban de lo que les sobraba. Daban, en cambio, esta viuda, que puso apenas 2 moneditas de poco valor, ella, dice Jesús, dio de su pobreza y dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. No tampoco ahora para que hagamos regla que cada uno se quede sin nada, sino para la verdad de nuestro amor a Dios, que es dar todo, no tanto también del bolsillo, pero más que nada darle el corazón, darle la mente, darle la vida. El amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, que tampoco es para apariencia, para ver qué dicen los demás, para que digan qué bueno que es, sino queremos realmente amar a Dios, que Él nos amó sin fin. Así como Jesús nos amó hasta el fin, llevando sobre sí nuestro pecado y nuestra muerte y entregándose por nosotros, y siendo Dios se abajó para dársenos en su humanidad, así también, como dicen muchos santos, que no antepongamos nada al amor a Cristo, porque Él no antepuso nada a su amor por nosotros. Esa, digamos, será la medida del amor, que tiene que realizarse en dar nuestro tiempo, en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en servir a los demás, en dar para el culto de Dios y para el dar para nuestros hermanos, pero en todo dando con honestidad nuestra persona y nuestra vida. Puede pasar que nos cueste, puede pasar que no tengamos ganas, puede pasar que tendamos a hacerlo a regañadientes, y ahí tenemos que pedir al Señor y trabajar para que sea honesta ese ofrecimiento a Dios, cuya culminación hacemos cada domingo en la misa. Ofrecemos el ofrecimiento de Jesucristo y el nuestro con Él. Y allí tenemos que dar nuestra vida, que después tiene que darse momento a momento. Que el Señor nos dé la generosidad y honestidad y autenticidad de esta viuda. Seguimos con nuestra escucha, nuestra reflexión a partir de la carta a los Hebreos sobre el sacerdocio de Cristo y en la Iglesia.
Este sacerdocio único, hecho una vez para siempre, que se hace eterno al resucitar, la carta dice: Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro. El sacrificio, que es lo que ofrecemos, pide un sacerdote y pide el lugar, el altar el lugar, el santuario donde se ofrezca. Israel lo hacía en el templo de Jerusalén, que dice, es figura. Jesús, resucitado, que está vivo, a la derecha del Padre, entró en el santuario verdadero, que no es construido con piedras y que no es el cara a cara ante el Padre permanente. Así que pues, y de una vez para siempre, dice, porque en este caso, si hubiera sido en el santuario externo, hubiera tenido que padecer muchas veces de la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez para abolir el pecado por medio del sacrificio. Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez ya en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. Así que se está ofreciendo permanentemente, es un único sacrificio y perpetuo, eterno y sin derramamiento de sangre. Derramó en la cruz, ahora es su propia ofrenda. Porque hay este sacrificio eterno y porque hay un sacerdote eterno que es Jesús, es por eso que hay misa. La misa, Jesús cuando manda en la última cena, hagan esto en memoria mía, Él mismo, y dice, este es mi cuerpo entregado, mi sangre derramada, Él instituye para todos los tiempos la actualización de su ofrenda hecha una vez para siempre en la cruz. Por eso la sacralidad de la misa no es solamente algo que ofrecemos, que es lindo, no, es Cristo mismo que está en el cielo, ofreciéndose siempre, hace su sacrificio incruento, o sea, sin derramamiento de sangre, que no se agrega al sacrificio de la cruz, sino hace presente el sacrificio de la cruz. Lo que hizo en la cruz, eterno en el cielo, presente en la Santa Misa. Para que sea posible esta ofrenda presente, además de la mediación de los signos del pan y del vino, que el Espíritu Santo transforma en la misma presencia de Cristo que está en los cielos entregándose, se requiere, por la institución de Cristo, lo inventamos nosotros, que haya quien pueda hablar en su nombre, ese instrumento, que es el obispo, los sacerdotes. De modo que cuando diga, esto es mi cuerpo, no sea este cuerpo, sino el de Jesucristo mismo, el mismo que se está ofreciendo y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Así que la misa es el único sacrificio de la cruz ofrecido por Jesucristo en los cielos, que Él hace presente por la oración de la Iglesia, por las palabras del obispo y del sacerdote, y la acción del Espíritu Santo, que se presenta ante el Padre, y al cual, como enseña el concilio, Cristo, único sacerdote, que ejerce su sacerdocio en el cielo y en la tierra y en el cielo, une consigo a todo el pueblo de los bautizados, ese sacerdocio del bautismo y la confirmación que nos posibilita, nos hace Cristo, para que junto con Cristo, cabeza, significado mediado por el sacerdote, ofrezcamos a Cristo y nos ofrezcamos a Él. El amor a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, purificado por Cristo y unido a su ofrenda, es ofrenda de sacrificio eterno al Padre, que celebramos como Cristo en el cielo, nosotros en la tierra, estamos unidos al cielo. Es ya la participación en el culto celestial. Por eso en la misa cantamos con los ángeles y los arcángeles, levantamos nuestro corazón hasta el Padre, porque Cristo, que entró en el santuario verdadero, ya nos hace entrar en el santuario verdadero, que es estar cara al Padre en la Santa Misa, hasta que lo estemos definitivamente sin la mediación de los signos en el cielo, como lo esperamos y lo pedimos. Que el Señor nos conceda, pues, en la fe darnos cuenta de lo que es la misa y por qué es el centro de la vida de la Iglesia y por qué, para que haya Iglesia plena y verdadera, tiene que haber misa y para ello tiene que haber la sucesión apostólica de los obispos, consagrado de los obispos hasta aquí, y la participación de ese sacerdocio por los presbíteros, que Cristo que está en el cielo nos una con Él.
La imagen de la Virgen de los 33, que es por cierto una imagen, representa a María Inmaculada, pero sobre todo significa la presencia de la Virgen María en nuestro territorio, en nuestro Uruguay y en nuestra historia. También está con otras imágenes, por supuesto, la presencia de ella misma, la Madre de Dios. El 8 de noviembre es el día que tenemos como fiesta la Virgen de los 33, y el segundo domingo, en este caso el 11 de noviembre, es la peregrinación nacional a Florida, que es el santuario donde está esta es una copia, la carrera real, la Virgen, la que hicieron los indios guaraníes, y que, ya digo, nos representa esa presencia en todo el territorio y en toda la historia. Hay muchas ciudades que han sido fundadas por la Virgen, Canelones entre ellas, por cierto, Florida, Mercedes, la Concepción de Minas, Pando, con una capilla de Inmaculada. La Virgen, Madre de Dios, que significa toda la belleza de la santidad de la Iglesia, que Cristo y el Espíritu hacen en nosotros, nos invitan a celebrarla, amarla y a unirnos con ella.